Nos anticipamos hace un ratito que hoy la columna de Sarteri llegaba antes. Me parece que vamos a hablar de alimentos, así que agárrense. Por ahí muchos están pensando qué preparar para el almuerzo. Bueno, por ahí Eduardo les trae una ayudita. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andás? Todo muy bien. ¿Cómo anda todo? Bien, todo muy bien. ¿Fuiste a pescar? No, salvo virtualmente. Claro. Está todo paralizado. Pero hay pesca. Está todo paralizado. ¿Hay pesca virtual? No. Hay cursos. No me digas, mira, bueno, está bien, ese sí, bueno, como todo, curso forever. Claro, pero son cursos interesantes, digamos, si a vos te gusta la pesca realmente, Uh-huh. tenés, ¿cómo se llama? Mucho para hacer en estos momentos. Sí. Por ejemplo, aprender a lanzar mosca. Ah, mira. Y la pesca de, ¿cómo se llama? De mosca, Uh-huh. es una pesca que requiere una serie de capacidades técnicas difíciles. Es decir, si no sabes lanzar, no pescas. Ah, O sea, mirá. el principal problema de la pesca con mosca es que el anzuelo esté en el agua. O sea, que la mosca llegue a colocarse más o menos donde se supone que está el pez. Yo ¿no? solo una vez fui a pescar y aprendí a lanzar, digamos, el lanzamiento común, ¿no? El que se pone atrás tipo como si fuera una boleadora y tira para adelante. Pero vi que la pesca con mosca hace como un movimiento zigzagueante, una cosa medio... es una cosa muy hermosa, sí. Tenés que hacer todo un rulo muy, muy espectacular para que la mosca caiga como lo más natural posible. Ajá. La pesca con mosca es como la elite de la pesca. ¿Entendés? Yo tengo equipo de mosca, no sé lanzar bien todavía. Sí. O sea, es una cosa que lleva mucha práctica. Ajá. Mucha práctica. Sí. Hay una escena en una película que a mí me gusta mucho, yo la comento en la cajita, de una película, ahora cómo es que se llama esta, como un río que lo atraviesa, se llama la película traducida al castellano. Ajá. Pero no me acuerdo bien, es con Brad Pitt, que es un periodista de pueblo que termina muerto por haber descubierto algo que no tendría que haber descubierto, y su padre y su hermano tienen como actividad común, como lo que siempre hacen juntos, pescar con mosca. Claro. Entonces hay una escena muy hermosa donde el padre y los hijos pescan juntos, donde se ve muy bien la imagen de ese movimiento, la figura que hace la línea Uh-huh. al caer y cómo tiene que caer. Es muy bonito. A mí me gusta mucho porque, bueno, mi pasión por la pesca tiene que ver con una relación muy parecida con mi viejo. Ajá, mira. ¿No? Mi viejo me llevó a pescar cuando yo no podía sostener una caña. Gustavo me dice que en el Chaco, por ejemplo, ya pueden hacer pesca deportiva. Ya tienen habilitado. Puede ser, pero aquí hasta el Chaco. ¿En Chaco puede ser? ¿Con todo El Chaco todo es posible. El Chaco es lo más parecido a Macondo. Omar Creo que lo único que... Sí, el Chaco parecido. Omar dice que es un peliculón ese. Decile a Sarteli que es Sí. un peliculón ese que está hablando. Es un peliculón. Ah. Y bueno, en la pesca con mosca tiene esa dificultad. A mí me cuesta, digamos, iba a ser este año, pero después no tuve tiempo. Hay una asociación de pesca con mosca que hace cursos gratis ahí en los lagos de Palermo. Vos vas a los lagos de Palermo, vas a encontrar gente loca que está tirando. Ah, mirá. Claro, y el tema es que es un problema porque la pesca con mosca es básicamente pesca de salmónidos, pesca de truchas y salmones, y para eso tenés que viajar mucho, ¿no? Tenés que viajar mucho. Mirá. O sea, la capital nacional de la pesca con mosca, de la trucha, es Río Grande, en Tierra del Fuego. Ajá. Bueno, mira. Entonces nosotros tenemos, ojalá que en algún momento podamos hablar con unos amigos mataderenses que en realidad, a través de Lucas, que está escuchando del otro lado, que dice, yo pesqué con mosca, pero me di cuenta que era una pérdida de tiempo, demasiado esfuerzo para engañar a un animalito, y desistí. Y ellos están allá en esa zona que vos hacías mención. Él está en Chile ahora, Lucas, y dice, nos comenta esto. Bueno, obviamente su tarea está relacionada con el mundo de la acuicultura, definitivamente. Y yo creo que, mirá, parece mentira cómo se cruza todo, porque
Hoy la propuesta de hoy era hablar de dos claves del alimento, me parece. Cerdos y peces, claro. Cerdos Sí, y sí, peces. sí, sí. Y enseguida me aparecía Haciendo... Enrique Sims, me aparece ahí en primera línea, Claro. aquella vieja revista, Claro, vieja Cerdos y revista de peces. rock, obvio, totalmente, Cerdos y peces. Claro. Pero esto viene más por el lado de la película de Guy Ritchie, Ajá. ¿no? Que se llama algo así como Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, Claro, ¿no? claro. Creo que tiene otra que se llama Cerdos, Peces y Diamantes o algo así. Creo que sí. Que es muy puede parecida. Puede ser, y que me parece que de ahí viene la propuesta de Sim. Claro, mezclé las dos cosas, ¿no? Viene de ahí la de Sim, puede ser. Me parece, lo de cerdos y peces, no sé, me parece, yo no tengo... Yo esa no la seguía. No porque de Sims no andaba cerca yo. Pero sí, es interesante por esto, digamos, una aclaración para el compañero ese que dice que no vale la pena. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Él me dice que la pesca en mosca es la elite dentro de la elite. Exactamente, sí. Sí, ya mirá, para ir al lago Strobel, que le dicen Jurassic Lake, que es el lugar donde en la Patagonia se sacan las truchas más grandes, te cobran desde Estados Unidos, te traen $10.000, nada más que para llegar hasta ahí. Eso es la pesca de la elite, digamos, ¿no? Pero los que estamos acá se puede pescar con mosca cualquier cosa. No es necesario trucha, puedes pescar con mosca tararira, puedes pescar con mosca dorado. Yo cada vez que voy a pescar dorado me llevo el equipo de mosca con la fantasía de que algún día voy a sacar un dorado con mosca. Pero eso es más proletario, digamos, ¿no? Pero el problema, ya te digo, es el problema de aprender a lanzar. Pero bueno, los chinos no precisan aprender a lanzar, porque lanzan otras cosas, digamos. Se puso sobre la mesa en estos días una especie de propuesta, no se sabe con qué grado de seriedad, de que China tomaría a la Argentina como el lugar donde producir 100 millones de cerdos, obviamente para alimentar chinos. La cosa no es disparatada si uno lo piensa del lado chino. Es decir, pensándolo del lado chino, está claro que, como todo país imperialista, está diseñando su producción interna sobre la base de redistribuir la producción mundial, es decir, de crear una nueva división internacional de trabajo. Cada vez que una nueva potencia llega al tope, promueve una nueva división del trabajo en función de sus propios intereses internos. Cuando Inglaterra desplazó a España, el mundo latinoamericano, que en esa época no era latinoamericano, sino el mundo español en América, estaba concentrado en el Pacífico y en las economías mineras. Asciende Inglaterra y el eje, esos países que eran los países ricos, vos querías casarte con alguien de plata, te tenías que casar con un boliviano, si vale el anacronismo, porque en esa época Bolivia no existía. En cambio hoy vos tenés que rumbear para San Pablo, por lo menos. Es decir, la economía se vuelve atlántica, porque Inglaterra demanda otras cosas y esas otras cosas están sobre el Atlántico. No es, ¿cómo se llama? No es casualidad que uno de los personajes más influyentes y que algunos más o menos anacrónicamente denominan el primer presidente argentino fuera boliviano. Otra vez cometiendo un anacronismo, Cornelio Saavedra. Don Cornelio. Me paro para hablar de don Cornelio. Claro, entonces, y la zona. Entonces, no, eso porque bueno, de ahí también viene el nombre de la banda, de la escuela donde yo hice el secundario, Cornelio Saavedra. Bien. Entonces, el ascenso de Estados Unidos redimensiona por completo el mundo creado en torno a Inglaterra. De hecho, buena parte de las desgracias argentinas empiezan ahí, cuando la Argentina se transforma, como decía el Perín Dongui, en una de las viudas del Imperio Británico. Y ahora el ascenso de China está llevando adelante una redistribución del mercado mundial. Esa redistribución se ve muy claramente en África y se ve muy claramente en América Latina. Y de hecho, digamos, está emergiendo una potencia bifronte, porque China tiene una serie de dificultades muy poderosas. A saber, la primera dificultad es que no tiene la tecnología que tiene Alemania o Japón o sobre todo Estados Unidos. Y por otro lado, el gran elemento
debilidad es el elemento militar. O sea, el aparato militar norteamericano es mucho mayor, muy superior a cualquier cosa que puedan hacer los chinos. De hecho, hay un plan de desarrollo chino que prevé alcanzar ese desarrollo militar para el 2050. Te das cuenta que falta mucho para eso. Es decir, China tiene un montón de problemas para hacer efectivo a nivel mundial su poder. Pero ya está claro que va en camino a eso, está claro que va en camino a que tienen esa voluntad, y está claro que están ordenando porciones del mercado mundial en relación a eso. De ahí que resulta bastante razonable que para qué voy a importar toneladas de torta de aceite de soja, o sea, ese residuo final con el cual se le da de comer a los cerdos, si puedo criar los cerdos in situ y después directamente traerme la carne. Es decir, abrevio un paso y ya me quedo con el paso siguiente de la cadena. Es interesante porque esto repite casi textualmente la historia de Argentina con Inglaterra. Ya lo hemos hecho varias veces, pero básicamente la relación con Inglaterra se afianzó casi definitivamente con la aparición de frigoríficos y con el criar la vaca acá y llevar la carne para allá. Ahora lo que cambia es el animal, en vez de vaca se trata de cerdo. Es interesante cómo esto vuelve a mostrar y cómo todo da la vuelta en la vida, como un movimiento que se planteaba nacionalista por la segunda independencia, el equivalente de Rosas y San Martín, que pretendió tener algún delirio industrialista, que Mosconi, que Sabio, que qué sé yo, que sé cuánto, que planes quinquenales, termina anudando la misma relación con otra potencia, de la misma manera que esa relación estaba con la potencia con la cual se supone que Perón emergió como una solución. Es decir, Perón se hizo nacionalista, industrialista contra Inglaterra, y el kirchnerismo nos va llevando a una confirmación y yo te diría expansión de la primarización de la economía argentina, el alejamiento de cualquier posibilidad industrial, en relación a abastecer un mercado del imperio que crece. Algo que en general no se ha notado es esto. ¿Por qué entran lo de los peces acá? Porque buena parte de las actividades económicas de los chinos en la Argentina es algo que es ilegal, que es la pesca de los barcos factoría chinos en el mar argentino, que explotan una zona media, digamos, difícil de patrullar y de controlar, no solamente porque la Marina Argentina no existe, sino porque está entre las Malvinas y la Argentina. Todo eso significa que en algún momento el afianzamiento de esta relación con China, que es hoy por hoy la tabla de salvación a la cual se quieren aferrar buena parte de la burguesía argentina, va a implicar la negociación por la legalización de lo que China hoy hace clandestinamente. Es decir, parte de esa reprimerización significa que vamos a transformarnos en una factoría alimenticia para China, para transformarnos, proyectar lo que ya somos, nada más que cambiando de caballo, y que todos los delirios de modelos productivos, industrias y cosas por el estilo son papel mojado, cosa que se dice en los discursos, pero en la práctica vamos en otro sentido. Y es interesante observar qué escenario le queda a la Argentina social y político si esto realmente se desarrolla. Yo siempre lo digo, la economía argentina es tan chica que un pequeño cambio en el mercado mundial puede significar un cambio gigantesco en la Argentina. Es decir, a los chinos se les ocurre que es más rentable para ellos importar la carne que importar la soja, y el resultado es que la Argentina probablemente adquiera una dinámica económica que hoy está ausente, porque va a tener un procesamiento interno de la soja y va a tener una economía, una rama económica productiva en expansión. Sí. O sea, los chanchos pueden ser la vaca muerta que se estaba buscando. Lo mismo con los peces. Ahora, vas a cobrar un salario de chancho. Esto es importante hacerlo notar. ¿Qué quiero decir con esto? Pero, sí. No, pero digo, decime. ¿Salario de qué chancho?
Bueno, acá está muy claro. Esto es humillante no porque se dé en relación a los chinos. O sea, un racista podría decir, no, nos sometemos a los chinos. Bueno, ya estamos sometidos a los yanquis, no veo la diferencia. Bueno, pero los yanquis tienen ojos celestes. No pasa por ahí. No pasa por no, quién, sino ahora, pasa por el hecho de que sí. Pero pará, mi pregunta va dirigida a esta situación. Hoy no hay desarrollo. Hoy sale el poroto de soja y arréglense ustedes del otro lado. Ahora ellos van a querer consumir la carne de cerdo y la Argentina dispondrá la manera en la que se produce. Ahora, es gente que no está laburando hoy, la que va a empezar a laburar. Bueno, por eso te digo, va a cambiar un escenario, ¿sí? El escenario probablemente deje de ser el de dos armas humeantes, que era el punto que yo quería relacionar con esto, en relación al famoso caso del abuelito y el lumpen. Que es un caso muy interesante. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque es probable que si esto sucediera, la Argentina encontraría una vía de recuperación relativa de su situación presente. Pero vas a cobrar salario de chancho. Los obreros alemanes ganan los sueldos que ganan porque los obreros alemanes, en general, trabajan en industrias capital intensivas, es decir, en industrias que requieren cierto grado de complejidad de trabajo y por lo tanto cierta educación. Y la educación hay que pagarla. El mayor salario de los alemanes tiene que ver con que su fuerza de trabajo es más cara y eso permite un mejor nivel de vida. Ahora, cuando vos lo que producís no requiere mucha educación, primero olvídate de que la educación en Argentina alguna vez sea la de Finlandia, porque nadie va a invertir plata para producir brutos y baratos, sino que vas a tener los salarios que corresponden a gente que va a trabajar en condiciones, en procesos de trabajo muy, muy primitivos, que no requieren educación. Por lo tanto, vamos a una Argentina que no va a reproducir la de los años 30 o 40, la de los años 50. No va a reproducir eso. ¿Por qué? Porque esa clase obrera tenía otra composición técnica en su valor. Es decir, era una clase obrera que tenía que tener ciertas cualidades. Esta clase obrera, vamos a un camino en el cual no va a tener ni va a necesitar esas cualidades. Por lo tanto, el escenario social al que tenemos que acostumbrarnos si seguimos por esta vía, incluso cuando la cosa mejore, es un escenario social muy pobre. Me dice, olvídate de... Me dicen por acá, guarda que buena parte de la soja que sale de nuestro país también va para alimentar peces. Sí, la soja tiene valor alimenticio para muchas cosas, pero la soja en Argentina no sale solamente como poroto, sale como poroto, sobre todo sale como aceite, de ahí el asunto Vicentín, y sobre todo sale también como el residuo, la torta que queda al final, que es con lo que se le da de comer a los cerdos. Me dicen con harina, harina puede ser. Claro, harina de soja, claro. Sí, la soja es una planta fantástica, tiene una cantidad enorme de propiedades y usos. Ahora, lo que está claro es que vos vas a adquirir una capacidad de producción interna que ahora no tenés. Eso está claro y eso de alguna manera le va a dar aire al capitalismo argentino. Pero le va a dar aire en este nivel, es decir, vas a tener esto. Vas a tener una sociedad de obreros pobres, no de obreros calificados que ganan niveles salariales que permiten un nivel de vida sueco. ¿Se entiende? Vas a tener niveles salariales de chancho. Alguien va a decir, pero esto es mejor. Y probablemente va a cambiar un poco el clima social en la Argentina. Sí. ¿Qué es lo que vimos con el caso del abuelito? A ver, se trata de una persona que mató a otra. Dejemos de usar la palabra abuelo porque esto, digamos, de alguna manera devalúa lo que ha pasado. Y del otro lado, no tenemos a un pobre castigado por las condiciones sociales. Tenemos a un lumpen. Es interesante porque el caso reúne las dos polaridades perfectas para que uno se coloque según una posición ideológica perfecta. Pobre abuelo que lo asaltaron, lo torturaron, Bueno, está claro, ya que alguien que asalten a una persona, que la torturen y encima que sea un abuelo, digamos, es la víctima perfecta. ¿Quién no va a entrar en una relación de conmiseración y empatía con esa víctima? Sería imposible. No es lo mismo que si le entran en la casa a Marley, lo torturan y le quieren robar. Bueno, está bien. Ahora, un abuelito. Ahora, del otro lado, ¿qué tenemos? Para el lugar inverso tenemos la misma posición. Es decir, no se trata de Jean Valjean,
No se trata de un tipo pobre que salió a robar un mendrugo de pan para darle de comer a su familia. No, se trata de un ladrón profesional. Se trata de un barra brava, se trata de un integrante de las mafias y del Estado Negro. Es decir, se trata de un verdadero lumpenproletario en el sentido que Marx llamaba ese término. O sea, el personaje que entra claramente dentro de los mecanismos de dominación del Estado y es parte de lo que uno puede llamar el camino del fascismo. El fascismo se arma con esa gente. Ahora, dicho esto, estamos en una situación social en la cual vamos al camino de la justicia por mano propia. Y este es un problema, porque yo te admito la defensa personal. Lógicamente, ¿cómo no vas a salir en defensa propia o de los tuyos? Es lógico. A mí entran a mi casa y me amenazan a mí y a mi familia y yo tengo un chumbo, los cago a tiro, no te quepa la menor duda. Y no me voy a poner a pensar si es Jean Valjean o si es un proletario o si es la Madre Teresa de Calcuta. Lógicamente. Es más, existe también la emoción violenta, es decir, estás pasando por una situación de estrés, después no me pidas que sea demasiado racional. Ahora, cuando vos ya haces 20 metros, te parás al lado del tipo, lo golpeás y le rajás 2 tiros, bueno, ya la cosa cambia de otro tenor. Y si nosotros no le ponemos un límite a la defensa propia de la emoción violenta, entonces lo que estamos haciendo es convalidar la descomposición del Estado, ¿no? Y alguien me va a decir, pero vos sos socialista. Sí, una cosa es que el Estado se descomponga y de paso a la anomia social, y otra cosa es que el Estado se descomponga y de paso a la reconstrucción de una sociedad sobre otras bases. No estamos en el camino del socialismo por esta vía, estamos en el camino de la descomposición completa de una sociedad, cuando la gente se tiene que armar para fajar a otros. Y en este caso, las dos puntas pueden darse por contentas, porque los casos son polares. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver en medio de esto? Vamos a ver un montón de situaciones que no remiten a esta polaridad tan perfecta. Y vamos a ver bandas de vecinos, sí, ojo con la palabra vecinos, sí, que se dedican a liquidar gente simplemente por el color de piel. Bueno, mira, a ver, tomo dos cuestiones. Primero, creo que hay una imagen de algo que pasó donde terminaron linchando a uno que fue a robar un estéreo. Lo lincharon y lo empalaron. Creo que es en Isidro Casanova, ¿no? Te das cuenta que la barbarie que estamos hablando ya. Sí, y además me calza justo por esto que estás planteando, lo del lumpenaje, porque hay una posición en algunos sectores progresistas, y por qué no decirlo también de izquierda, de darle como un halo romántico a ese lumpenaje, ¿no? Y transformarlo, como siempre, en que eso es el proceso de bla, 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 pero sin embargo no logran dar con la tecla para discutirlo y que efectivamente se haga cargo de un debate en la población. Es decir... Es que no, es una izquierda que no se puede hacer cargo de la contradicción, hermano. Uh-huh. Porque efectivamente ese tipo es un lumpen y ese tipo es indefendible. Y fuiste a buscar una muerte que de alguna manera te mereces. Vos sos un enemigo del proletariado. Un lumpen es un enemigo del proletariado. Hay que decirlo con todas las teclas. Los lumpen no son pobres personas que han sufrido. Los lumpen son enemigos del proletariado. Y como tal, cualquier organización revolucionaria no solo no los defiende, sino que los castiga de la peor manera posible. Pero entonces, ¿qué hay? ¿Un error? ¿Hay un error por parte de la dirigencia? ¿Hay un desconocimiento? ¿O simplemente dicen algo que les hace quedar bien a un sector que sigue con el chip zafaroniano? A ver, está muy claro, esto nos lleva a otras columnas que hemos hablado, pero la primera cuestión es esta, es decir, el lumpen es un enemigo. Ahora, incluso el enemigo tiene una vida y esa vida no se derrama sino más. ¿Se entiende? Uh-huh. O sea, vos no podés matar a una persona, sea lo que sea, de cualquier manera, de cualquier forma. No podemos llegar a ese punto. No, totalmente. ¿Entendés? Porque, digamos, yo te admito que la defensa propia, la emoción violenta, pero fusilar a un ser humano, vamos por parte. Sí. Entre otras cosas, por un criterio... que yo no quiero que esto se descomponga de esa manera, en todo caso quiero que se descomponga de otra, es decir, que se descomponga positivamente, que vayamos a una situación mejor, no que vayamos a la carnicería mutua. Ahora, esta es una contradicción, y voy a decir, pero Eduardo, entonces vos te defenderías, está bien, todo tiene un límite, no hay reglas absolutas. Esto es una contradicción. Ese tipo sigue siendo un ser humano y sigue teniendo una vida que es lo único que tiene.
Y está en mi capacidad ponerme un límite a mi deseo de venganza. Así empieza la vida civilizada, poniéndole un límite a la venganza. ¿Entendés? Porque si ese tipo estaba ya herido, estaba ahí, bueno, va a venir la cana, se lo va a llevar, después, y bueno, pero después lo larga, no importa, después queda otra pelea. Pero la cosa hay que darle una dimensión más político-social. No simplemente puede quedar entre diente por diente, ojo por ojo. Entonces mejor lo mato, porque lo van a alargar. No, pará, así no es la historia. Entonces, fíjate como todos los elementos están, pero hay que hacerse cargo de la contradicción y hay que manejar las contradicciones y no tomar resoluciones simplistas que no resuelven nada. La que vos señalás, que se la adjudicás a la izquierda con justa razón, porque eso es lo que la izquierda piensa, y lo piensa por la segunda razón que vos dijiste. Lo piensa no porque la tradición marxista diga otra cosa. Marx explícitamente, el 18 de mayo, dice esto que yo digo sobre el proletariado. Lo piensa porque quiere congraciarse con el discurso del kirchnerismo. Esto es así. Quiere congraciarse con ese discurso, quiere formar parte de ese universo zafaroniano, como vos lo llamás. Y ese universo zafaroniano, ¿de dónde viene? Viene del bonapartismo, viene de esa mirada paternalista sobre los pobres, viene de esa mirada según la cual los pobres son básicamente buenos. ¿Y por qué piensa esta gente que los pobres son básicamente buenos? Porque piensa que son básicamente buenos, por lo tanto, eso les habilita a entrar en la política popular, pero también piensa que los pobres son inútiles, o sea que hay que manejarlos desde arriba. Y entonces se conjuga la mirada bingo. Es decir, por un lado son pobres que necesitan y son buenos y necesitan ser auxiliados, y por otro lado, ellos solos no pueden hacer la cosa, tengo que aparecer yo. Ese es el camino del entronizamiento del líder bonapartista. Es decir, el tipo que te va a hacer el bien. ¿Sí? Él te va a resolver los problemas. Te das cuenta que esa es una perspectiva completamente manipulatoria, pero es la perspectiva que le permite a un Evo Morales, a un Maduro, a un Chávez, a una Cristina, construir un poder personal. Vos, en vez de reaccionar, por la izquierda, en vez de reaccionar contra eso, te plegás. ¿Por qué te plegás? ¿Por ignorancia? No, por ignorancia no. Hay mucha ignorancia, por supuesto. Te plegás por una cuestión puramente oportunista, porque estás en una lógica donde lo que querés construir tiene más que ver con sentarte en una banca y hablar como diputado. Tiene más que ver con un acercarte al poder sin pensar el poder como una cuestión que tiene que ser pensada desde el punto de vista de la transformación social, no simplemente de los gabinetes, de los asientos. Y esa izquierda parlamentarista se entronizó a partir de la llegada del kirchnerismo. Ese camino lo llevó así. Y el primero que punteó con eso fue el PTS, que salió de una línea ultraobrerista y se metió en la línea de los jóvenes, la juventud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y después, atrás de eso, el PO. Y el que la vio mejor, que lleva eso a su ¿cómo se llama? A su mayor expresión, es el Nuevo Más. El Nuevo Más con Manuela Castañera, que es una verdadera política shampoo. Todos los gestos que hace están delineados casi por Durán Barba, parece que tiene atrás un asesor personal. Y bueno, con eso que ha conseguido. Y el Nuevo Más no existe, pero tiene una candidata que tiene una cara allí. Vos sabés que en la política tener una cara ya es el primer paso para un montón de cosas. ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo se consigue eso? Plegándose a la corriente existente, plegándose a este clima ambiente. Y entonces es lógico. Ahora resulta que un tipo que entra, tortura a otro, puede llegar incluso a matarlo, que ya había matado a una persona y que forma parte de las peores porquerías de la política argentina, un verdadero lumpen, ese tipo es una víctima de decir, no me jodas. Cuando vos decís eso, estás traicionando toda la tradición socialista, estás traicionando toda reflexión marxista. Pero bueno, esa es la izquierda que tenemos, lamentablemente. No te quería cortar en el medio de la charla, pero un poco para cerrar, y te lo planteo de manera interesante, tal vez lo podamos hablar incluso con él. Yo te hacía mención, me dice Lucas, que está escuchándonos, que en el proceso de la generación de cerdos para China,
Se habla de un proyecto que podría ser interesante, que no solo plantea esta situación de obreros pobres, porque la clave de la economía circular genera un proceso de desperdicios en la acuicultura que sirven para fertilizar campos y luego generar los granos que comen los cerdos, y así en un circuito virtuoso que requiere de mucha tecnología y de obreros altamente calificados y eficientes. No es el formato de la cría de cerdo que uno tiene, digamos, de antaño, pero obviamente eso va a ser una decisión, va a ser una decisión de cómo se establezcan en la Argentina. Eso es para un puñado de obreros. Uh-huh. La masa va a ser trabajo simple. Okay. La soja es lo más complejo tecnológicamente que existe en el mundo de la agricultura cerealera oleaginosa. ¿Sí? Como se llama la soja es una oleaginosa, como el girasol. Sí. Y obviamente requiere de chacareros que ya no pueden ser los viejos chacareros. Antes los chacareros no le daban bola a los ingenieros agrónomos. Bien que hacían, porque yo recuerdo que a principios de siglo lo que el consejo que le daban los agrónomos a los chacareros era arar hondo, lo cual es un disparate ecológico, porque vos arás hondo y lo único que haces es exponer a la tierra a los elementos del clima, el viento, etcétera, etcétera, la arruinás. Los chacareros araban 10 centímetros porque además eso era más barato, ¿no? Pero desde los años 60, 70, lo que algunos llaman la segunda revolución agrícola en la Argentina, el grado de tecnología que se le pone al campo es tan alto que el chacarero, si no es agrónomo, lo necesita. Y hay un conjunto de técnicos muy preparados para llevar adelante ese tipo de cosas. Bueno, pero el grueso de los tipos que laburan es mano de obra barata. Lo podemos ir planteando a futuro para ver qué cosas cambian en la infraestructura esta. Para mí, digamos, requiere una lectura profunda, una lectura clara, que hoy me parece que no se tiene, que la discusión es muy superficial, pero creo que vale la pena, porque si efectivamente se da como se plantea, digo, más allá, después tenemos que ver de qué manera se recompone, pero es interesante empezar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Hace un ratito hablábamos también con Rubén Lobuelo, economista, planteando algunas situaciones sobre el sector agropecuario, que con vos la hemos discutido mucho, ¿no? Esa idea campo-ciudad que nos tiene cortados al medio, en donde parece que lo peor pasa en el campo y sin embargo, como vos planteás, es el campo el que sostiene la economía argentina. Y bueno, en ese tira y afloje deberíamos encontrar un equilibrio para hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Sí, una sola acotación y seguimos la próxima. Sí. Ojo que la Argentina tiene posibilidades de otra cosa. Bueno. La Argentina puede ser Corea del Sur más Suecia. Acá me piden explicación de eso. Acá me dicen es hora de que Sartelli se diferencie de algunos sectores de izquierda proponiendo algo que no sea simplemente mirar la paja en el ojo ajeno. Mira, si el que dice eso es porque no me lee y no me escucha. Y no, claro. ¿Sabés lo que más me gusta? Porque hemos señalado este tipo de cosas hace mucho tiempo. ¿Sabés lo que más me gusta? Que he encontrado la manera de hacerte calentar. Y eso me motiva muchísimo. Porque así como vos hacés calentar a buena parte de la audiencia, que te putea en varios idiomas, afortunadamente tenemos gente de distintas partes del mundo, yo encuentro la manera de tirar de la punta del ovillo para que vos te propongas la próxima vez sumar una mirada al revés, no solamente en la crítica, sino en la construcción de un proyecto socialista distinto. Sí, acá lo hemos explicado. Digo esto porque ya lo hemos explicado. Pero de todas maneras... El público se renueva y hay una como audiencia, dice Mirta, claro. Pero dicho esto, sí, vamos a explicar, si no la semana que viene, cuando parezca, esta fórmula. La fórmula del socialismo en Argentina es Corea del Sur más Suecia. Bien. Te mando un abrazo. Buena semana. Un abrazo grande, hermano. Dale. Chau.